Los planes de negocio o los planes de cualquier tipo pueden ser muy valiosos para mantener el rumbo de su empresa a lo largo del año. Estos planes deben ser documentos vigentes a los que se acuda con frecuencia. También deben ser adaptables y flexibles para ajustarse a las necesidades siempre cambiantes de su empresa y del mercado en el que se encuentra. Piense en los muchos cambios que ha tenido que hacer en los últimos 2 años. ¿Ha sido usted quien ha adaptado su plan de negocio? También existe una fórmula fija para los planes de negocio. Los planes de negocio pueden adoptar distintas formas y tener diferentes propósitos, desde ayudar a planificar el año, a trazar el curso de los próximos 5 años o incluso ayudar a planificar la expansión de su negocio. En este video vamos a centrarnos en un enfoque sencillo para elaborar un plan de negocio de un año que sea fácil de seguir y mantener durante todo el año. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En la presentación de hoy discutiremos por qué usted, como negocio de cuidado de niños, debe tener un plan de negocios y lo que el plan debe incluir. Repasaremos cómo puede evaluar sus necesidades actuales como negocio de cuidado infantil. Hablaremos de lo que un FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, puede existir con su negocio y cómo un análisis FODA puede apoyarlo en la construcción de su plan de negocios. Por último, repasaremos los posibles objetivos para su negocio de cuidado infantil y hablaremos de los componentes que deben incluirse en los objetivos para garantizar que sean objetivos inteligentes, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Todas las empresas deben tener un plan de negocios que describa lo que su empresa se propone conseguir y lo que le lleve a través de la planificación, la preparación y las operaciones de su negocio. En el caso de las empresas de cuidado de niños, no hay ninguna diferencia. También es útil tenerlo en caso de que quiera ampliar su negocio y tener que solicitar préstamos o subvenciones. Esto le muestra a usted, como propietario del negocio, dónde se encuentra y hacia dónde planea ir, y da a los inversores una idea de cuáles son sus planes para ser sostenible. En el desarrollo de su plan de negocio hay 4 componentes que consideraremos necesarios incluir para empezar. Propuesta de valor. Su propuesta de valor es simplemente responder a la pregunta ¿por qué usted? Su propuesta de valor puede ser importante porque le recuerda por qué los niños y las familias aman su servicio. Evaluación de la situación actual. Eche un vistazo exhaustivo al rendimiento de su negocio y a los comentarios recibidos. Esto le ayudará a entender cuáles son sus necesidades y cómo puede prepararse para el futuro. El análisis FODA consiste en examinar en profundidad los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas de su negocio. Mediante el análisis FODA, dividirá sus datos en 4 cuadrantes, si un factor es positivo o negativo y si se trata del presente o del futuro. Utiliza la información para elaborar el plan. Al realizar los 3 primeros pasos, tendrá un esquema de cómo será su plan. Toda la información extraída de ellos se incluirá en el plan y le proporcionará a usted y a los inversores una visión de cómo piensa operar y mantener su negocio de cuidado infantil. Las propuestas de valor ayudan a enmarcar algunas de las decisiones empresariales importantes que tomará, como la forma de fijar sus tarifas, atraer a los mejores talentos y promocionar sus servicios para inscribir a más familias. Podría hablar de estas ideas con mucho detalle, pero en este caso
Le recomendamos que utilice un formato muy sencillo para crear su propuesta de valor. Recuerde que esto es importante ya que quiere mostrar exactamente lo que hace que su negocio de cuidado de niños se destaque. Las cosas que puede incluir son las razones por las que empezó el negocio, cómo le satisface a usted y a las familias a las que sirve, cómo el personal y la comunidad son importantes para él, etc. Estas preguntas, aunque son muy sencillas, pueden ser increíblemente útiles en su planificación. Si empieza por sus clientes y su personal, estará construyendo su plan sobre la base más importante. El siguiente paso es echar un vistazo exhaustivo al rendimiento de su negocio y crear una lista básica de lo que está funcionando bien frente a lo que puede necesitar mejorar. A la hora de evaluar su situación actual, podría hacerse algunas preguntas. Utilice las preguntas de la lista. También podría añadir preguntas adicionales en función del tamaño de su negocio de cuidado de niños y podría estar relacionadas con la dotación de personal, los presupuestos, el flujo de caja, las finanzas y los resultados. Todas ellas son importantes para tener un plan exitoso y le ayudan a entender mejor sus componentes financieros también. Cuando responda a esas preguntas sobre su negocio, habrá creado una forma de reflexionar sobre las implicaciones. Puede tomar las respuestas y utilizarlas para determinar qué está funcionando bien y qué podría necesitar algunos ajustes. Le recomendamos que primero mire las respuestas que ha obtenido de sus padres y de su personal, seguidas de sus finanzas y que responda a algunas de estas sencillas preguntas. Lo que está haciendo no solo es ayudar a crear su plan del año, sino también a crear oportunidades que puede utilizar para mantener su negocio en funcionamiento durante todo el año y en el futuro. Veamos ahora lo que significa el análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Mediante el análisis FODA, dividirá sus datos en cuatro cuadrantes, si un factor es positivo o negativo y si se trata del presente o del futuro. ¿Por qué necesita esto su empresa de cuidado de niños? Esta es una forma sencilla pero muy eficaz de clasificar las ideas. Recomendamos utilizar un enfoque de equipo al hacer esto para que pueda ser más eficaz. Puede hacerlo en una pizarra inteligente, en una pizarra blanca o en un papel cuadriculado y permitir que todos añadan sus comentarios. Juntos, como equipo, pueden repasar la información que han añadido y decidir cómo pueden hacer cambios en cada una de las áreas y cómo una puede estar relacionada con la otra, pero necesitar diferentes enfoques. Desarrollar esto le ayudará a entender que puede celebrar sus puntos fuertes y mirar los puntos débiles y crear oportunidades para cambiar cómo esto podría afectar a su negocio. Lo mismo se aplica a las amenazas, ya que puede analizar lo que se puede hacer para detenerlas o prevenirlas. Veamos este ejemplo. Como puntos fuertes, nuestro negocio está abierto más horas que la competencia. Del personal de base tenemos poca rotación. Veamos las oportunidades. Tenemos espacio para aumentar las inscripciones. Hay una empresa cerca interesada en establecer un contrato con nosotros para ofrecer cuidado de niños como beneficio para sus empleados. Debilidades. Tenemos problemas para cubrir nuestros dos puestos vacantes. Cuando se acaban los fondos de ayuda, no estamos seguros de cómo vamos a seguir siendo rentables dado el creciente costo de la inflación. Por último, las amenazas. Estamos situados cerca de un centro que opera en un edificio mucho más moderno que el nuestro. El aumento de los costos provocado por la inflación está afectando a nuestra rentabilidad. Cuando piensa en su negocio, ¿a quiénes incluye? A las familias a las que sirve, a su equipo, al mercado de su zona, a sus finanzas y a sus objetivos SMART. ¿Por qué tienen en cuenta todas estas cosas a la hora de elaborar su plan? Todos estos componentes son críticos para la estructura de su negocio y para la forma en que será dirigido efectivamente. El examen de cada una de estas áreas le ayudará a definir los objetivos que serán importantes para el éxito de su negocio.
La plantilla del plan de negocios debe incluir estos 6 componentes y discutir en detalle cómo cada área juega un papel importante en el negocio. La propuesta de valor es su porqué. ¿Cómo se relaciona su porqué con las familias? ¿Qué papel desempeña el personal en esto? ¿Es el mercado de su zona un área en la que puede tener éxito y cómo? ¿Cuál es su plan financiero? ¿Cómo piensa mantener las operaciones a lo largo del tiempo? Sus objetivos cuentan la historia de hacia dónde le gustaría que se dirigiera el negocio de la guardería y cómo piensa alcanzarlos. Al crear sus objetivos para su negocio, el cuidado de niños es importante considerar estas cosas. Cuando empiece a crear sus objetivos, querrá asegurarse de que está preparado para llevar su negocio al siguiente nivel y hacer esto le ayuda a entender de lo que se necesita para llegar ahí y cuánto tiempo le llevará. También le muestra un camino para determinar si va a funcionar y cómo proceder cuando lo haga o no. Estas son las cosas que le hacen responsable de los planes que desea lograr. Ahora podemos utilizar toda la información que hemos reunido para empezar a elaborar el plan. La utilización de toda esta información es esencial en las funciones generales de su negocio. A partir de ella, podrá tomar mejores decisiones y elecciones, limar asperezas, evitar errores, mejorar la viabilidad y le proporcionará la guía que necesita para hacer crecer con éxito su negocio de cuidado de niños. Hay recursos disponibles para ayudar sus necesidades con el desarrollo de su plan de negocios y usted puede encontrar información sobre ellos en el sitio web mencionados anteriormente. También puede ponerse en contacto con un entrenador de negocios para discutir más a fondo sus necesidades de negocios de cuidado de niños. Estos recursos están disponibles en inglés y español.